El humo aún se aferraba espeso al suelo agrietado, girando como fantasmas, que se negó a establecerse como lo distante. El cielo parpadeaba con el pulso moribundo de distante. Explosiones. En algún lugar más allá de la neblina. La guerra continuaba, fría, calculada, y pitiles. Pero aquí, en este pequeño cráter, lleno de fragmentos de destrozado, máquinas y metal retorcido, algo mucho menos heroico se desarrolló. Una mujer con orejas más largas que las humanas habituales. Esos apéndices pálidos y delicados que se contraen cada vez. Así que ligeramente, quédate quieta, su cuerpo. Negarse a obedecer. El campo de batalla tenía. Siguió adelante sin ella, una víctima no solo de la guerra, pero de lo duro juicio de su propia especie. Los aracianos. No tenía paciencia para la debilidad, especialmente cuando la victoria exigía velocidad y fuerza. Ella era un peso, una carga, una responsabilidad, como un oficial se había burlado. Antes de desaparecer en el humo como un fantasma sin intención de regresar. Las palabras resonaron en su mente. Responsabilidad. Odiaba esa palabra, especialmente porque llegó con una finalidad que hizo esperar. Parece una broma cruel. Y sin embargo, como ella yacía allí, el frío penetrando en ella. Huesos, ella se negó a dejar que el último de su luz parpadea. Ella escuchó pasos, desiguales pero decididos, crujiendo sobre los escombros esparcidos por la tierra. Apareció un soldado humano, inconfundiblemente humano, incluso desde la distancia. Su armadura estaba rayado, su casco rayado, pero era su sonrisa. Una parte obstinada. Desafío y agotamiento puro en dos partes. Eso la tomó desprevenida. Sus ojos, afilado a pesar de la suciedad y la fatiga, escaneó el área con una mezcla de precaución. Y en otra cosa. Lástima, curiosidad. Ninguno de los dos parecía encajar. Tú no miras. Como si pertenecieras al abandono del garrote herido, murmuró, arrodillado. A su lado con un gruñido que sonó sospechosamente como si se hubiera tragado un Rusty Bolt. Su voz tenía un tono áspero. Calidez, del tipo que no esperabas de alguien que probablemente había visto más muerte que bromas en su vida. ¿Cuál es tu nombre de todos modos? Si tienes uno que valga la pena. Salvando, ella trató de responder, pero él. Palabras enredadas en su garganta. Orejas largas. Se contrajo nerviosamente, lo único visible. Señal de vida que ella podía ofrecer. El humano. El soldado suspiró, negó con la cabeza y, sin mucha ceremonia, se agachó y la recogió en sus brazos. Ella esperaba. Las quejas habituales, los gemidos de aquellos que la veían como un peso muerto, pero ninguno vino. En cambio, la sonrisa más tenue. Tiró de las comisuras de la boca. Bueno, supongo que estás atrapado conmigo, él dijo. El nombre es Rafe, y si alguien pregunta, tú eres el desastre de orejas largas. Hola. Es mejor que la responsabilidad, ¿verdad? El intento de humor fue incómodo, pero no. Ella quería reírse, pero encontró solo tos seca. Lo absurdo de ser apodado algo tan ridículo en un momento tan sombrío fue un extraño consuelo. ¿Cómo? Rafe la llevó lejos de la borde del campo de batalla, tropezó con un pedazo de metal y casi la deja caer, murmurando maldiciones en su lengua materna. Estúpida gravedad, refunfuñó. Siempre trabajando en mi contra. La pareja se movió. A través de los restos, esquivando roto. Droides chispeando con energía residual y parches de gas tóxico que silbaban como serpientes enojadas. Interfaz del traje de Rafe. Sonó un pitido intermitente, buscando amenazas y envío de actualizaciones a algunos. Centro de mando invisible. Pero aquí, en medio de las ruinas, la guerra se sintió momentáneamente distante, reemplazado por un torpe baile de supervivencia y renuencia. Compañerismo. Entonces, dijo Rafe, rompiendo el silencio que se había asentado como un sudario. Estás paralizado, ¿eh? Eso debe. Haz las cosas complicadas. ¿Cómo puede siquiera pelear una guerra como esa? Ella conoció a su mirada,
ojos muy abiertos, con algo como incredulidad o tal vez esperanza cautelosa. La pregunta no fue cruel. Fue práctico, teñida con esa extraña mezcla de franqueza y curiosidad. Los humanos parecen. Favor. Ella quería contarle sobre él. Mal funcionamiento que había dejado su cuerpo. Frozen, sobre la emboscada en el campo de batalla. Eso había destrozado su mundo, pero las palabras. Me sentí frágil. Rafe se rió entre dientes, el sonido. Rudo pero contagioso. No te preocupes, no lo estoy. Esperando que te unas al frente de batalla. En cualquier momento pronto. Además, alguien tiene que. Asegúrate de que no tropiece con mis propios pies. Mientras juegas al héroe. Compartieron un momento. De risas que rompieron la tensión. Abiertos de par en par, como si lo absurdo de su situación era un puente entre dos muy vidas diferentes. Las bromas de los humanos eran incómodo, pero también fueron un salvavidas. En un mar de desesperación. El cielo de arriba era un lienzo irregular de estrellas parpadeando. El humo. En algún lugar lejano, el zumbido de naves espaciales patrullando el sector. Zumbaban como insectos inquietos. La guerra podría enfurecerse, pero aquí en este improbable bolsillo de silencio y esperanza obstinada, algo nuevo era comenzando. Una fianza forjada no por deber o alianza, pero por elección. Un tácito. Prometo que ninguno de ellos dejaría la otra caída. Rafe ajustó su agarre. Mientras ella se movía ligeramente en sus brazos, ella. Orejas rozando su placa torácica. Ya sabes, dijo. Si alguien pregunta, yo. Sacó a una mujer alienígena paralizada de un zona de guerra. Suena como el comienzo de un mal. Broma, ¿no? Ella no respondió, pero la leve contracción de sus oídos fue todo lo que la respuesta que necesitaba. Una broma de mal gusto, tal vez, pero una que dirían una y otra vez, porque a veces las mejores historias nacieron en los momentos más inverosímiles, llevados suavemente sobre los hombros de un terco humano que se negó a dejar a nadie detrás. El interior del transbordador olía débilmente de aire reciclado y quemado. Café, un aroma que Rafe juró que era él. Broma cruel del universo a largo plazo. Viajeros. Hizo malabares con los controles con una mano manteniendo la otra estable debajo de la espalda de la mujer mientras se movía incómodamente en el asiento estrecho. Ella no hablaba mucho, pero sus largas orejas se movió al ritmo de la lanzadera. Tararea como si absorbiera cada vibración como una antena para estática alienígena. Rafe miró de reojo, levantando una ceja. ¿Estás bien, o solo estás tratando de averigua cómo asarme telepáticamente a través de esos oídos? Ah. Sonrisa débil parpadeó en sus labios. E inclinó la cabeza lo suficiente para las puntas de sus orejas para rozarlas. Su brazo. Todavía no, murmuró, voz suave, pero lo suficientemente seco como para recordarle que el sarcasmo era universal. Aunque estoy considerándolo, Rafefe se rió entre dientes, aliviado de encontrar algo familiar en medio de el silencio alienígena. Aprendió temprano en la guerra que el humor era tan esencial como cualquier arma, a veces más. Se mantuvo. La oscuridad a raya. Bien. Deberías. Sé que soy terrible en telepatía de todos modos. Y en su mayoría escuchan comerciales estáticos y antiguos. Para el seguro estrella. Ella crió una ceja, que fue una hazaña impresionante. Dada su condición. ¿Seguro estrella? ¿Significa proteger tu nave de colisiones de asteroides y piratas espaciales? Llame al escudo galáctico hoy. Exacto. Incluso tienen un paquete para alienígenas. Daños relacionados, dijo Rafe, sonriendo. Pero ningún plan cubre llevar alrededor de un desastre de orejas largas. Él le dio un guiño burlón. Eso es material premium. Su risa era un sonido delicado. Sorprende Rafe con su calidez. Él se movió en su asiento para enfrentarla más directamente, con cuidado de no empujarla. Entonces, ¿qué recuerdas antes de la incidente? Ella dudó, dedos temblando ligeramente contra su regazo. La emboscada, la explosión, tratando de cubre la retirada de mi escuadrón.
Entonces oscuridad. Con el dolor de no moverse. Ella hizo una pausa. Luego dio un suspiro seco y aparentemente. Quedarse atrás. La mandíbula de Ra se tensó. Tu gente, te dejaron. Ella asintió. El movimiento lento y deliberado. Los aracianos priorizan supervivencia. Si no puede contribuir a la batalla, te conviertes en una responsabilidad. Y se consideraba una carga. Su voz era estable, pero había un borde de amargura. Se esperaba que muriera. Bueno, eso es un desastre, dijo Rafe. Rotundamente, los ojos entrecerrados. Pero por suerte para tú, yo no soy exactamente el que deja a nadie detrás del tipo. Más como arrastrar el alienígena indefenso y gruñón porque yo no tengo mejores opciones. Sus labios se contrajo, pero ella no respondió. Inmediatamente. ¿Por qué? Ella finalmente preguntó. ¿Por qué arriesgarte por mí? Un extraño. Nada menos. Rafe se encogió de hombros, sonriendo jugando. En las comisuras de su boca. Supongo que soy un imbécil por bromas malas y peor compañía. Además, alguien tiene que recordarme por qué estoy peleando esta guerra sin convertirse en un robot de corazón frío. Ella lo estudió para un largo momento, luego dijo en voz baja. Tú eres no como los demás. Probablemente porque soy humano, dijo riendo. Estamos bueno para arruinar y hacer que parezca accidental. La lanzadera se sacudió mientras pasó por un parche de turbulencia. Y Rafe la atrapó instintivamente, su mano estabilizando su cabeza. Cuidado, él murmuró. No querría mi oreja larga. Desastre por resquebrajar sus orejas. Se contrajo en una ofensa simulada. Desastre, ¿eh? Ese será mi nombre en clave ahora. Ya lo es, dijo Rafe con una sonrisa. Oh. Debería ser honrado. Afuera, racha de estrellas. Mientras el transbordador aceleraba hacia un base oculta al borde de lo disputado espacio. La guerra estaba lejos de terminar, pero aquí, dentro de los cuartos estrechos, algo más frágil estaba tomando forma. Un vínculo forjado en circunstancias improbables. El silencio entre ellos ya no era pesado, pero lleno de palabras tácitas. Comprensión y ocasionalmente estallidos de humor incómodo. Entonces, ¿cuál es tu historia? Antes de todo esto. Rafe preguntó, voz más suave ahora. Sabes, antes de convertirte en mi desastre de orejas largas. Ella dudó. Entonces comenzó. Yo era un reconocimiento oficial, entrenado para mezclarse, observar, informe. Mi gente valoraba la eficiencia y discreción. No se esperaba que fuera un héroe, invisible y efectivo. Suena solitario, dijo Rafe en voz baja. A veces, admitió, pero necesario. Rafe asintió. Entiendo eso. Yo era infantería. Contundente y fuerte. No hay mucho espacio para sutileza cuando tu especialidad es gritar. Carga y esperando lo mejor. Ellos. Compartió una risa. La tensión entre el deber y supervivencia aligerada por lo compartido. Absurdo de sus situaciones. Como él. La lanzadera tarareaba constantemente hacia adelante, él. El frágil hilo de compañerismo creció. Más fuerte, un faro en lo vasto, frío. Oscuridad del espacio. La habitación zumbaba. Suavemente con el pulso constante de avanzado. Medtech, paneles parpadeando con silencio. Seguridad mientras Rafe se sentaba a su lado. Dedos tocando un ritmo inquieto en él. Superficie de aleación fría. Ella estaba reclinada en la silla ajustada por gravedad, su larga. Las orejas se contraen ocasionalmente mientras él. La interfaz neuronal funcionó para reconectarse. Vías que habían estado inactivas durante mucho tiempo. Eso fue una visión extraña. Esta mujer que había. Te han dejado morir en un campo de batalla, ahora. Rodeado de consolas parpadeantes y máquinas diseñadas para sanar lo que tuvo la guerra. Roto. La ironía tampoco pasó desapercibida. De ellos. Rafe rompió el silencio con un sonrisa torcida. Sabes, nunca pensé. Pasaría mis días cuidando a un extraterrestre. Quien es parte nave espacial, parte rama de árbol. Le dio ligeros golpecitos en la oreja. En serio.
Estas cosas podrían captar señales de 3 sistemas de distancia. ¿Alguna vez piensas en usando eso para obtener una mejor recepción celular? Ella levantó una ceja, la más débil. Sonríe riendo los labios. Podría haberlo hecho sí. De hecho, podría moverlos correctamente. Parece que su paquete de atención tiene más fallas que los droides de guerra arajianos. Él se rió, sacudiendo la cabeza. Bastante justo. Pero bueno, ambos tenemos nuestras peculiaridades. La sonrisa se suavizó mientras estudiaba su rostro. Todavía pálido, pero vivo de una manera que no. La máquina podría explicarlo completamente. Has venido. Un largo camino, ya sabes, no solo él. Parte de caminar y hablar. Ella miró. Lejos, los ojos fijos en el débil constelación de estrellas visible a través de la ventana reforzada. Solía creer. La fuerza se trataba solo de sobrevivir, de ser despiadado y eficiente. Su voz se redujo a un susurro. Ahora yo. Piensa que se trata de conexión, de arriesgarte por alguien más, incluso cuando no es lógico. Rafe asintió, las manos dobladas sin apretar en su regazo. Eso es la condición humana. Ilógico, terco, pero de alguna manera funciona. Ellos tenían recorrido un largo camino desde el campo de batalla, donde la había levantado por primera vez, desafiando a sus órdenes propias y el desdén de aquellos a su alrededor. Desde entonces, navegó por una galaxia que parecía decidido a mantenerlos separados. Político, desconfianza, barreras culturales y la amenaza de guerra siempre presente. Sin embargo, en los momentos tranquilos, las bromas compartidas y silencios incómodos que tuvo su vínculo, profundizado en algo que tampoco esperado. El concilio Aracio había sido reacio a aceptarla de vuelta. Algunos todavía susurró que ella era una responsabilidad, una símbolo de fracaso. Pero la persistencia de Ra, su falta de voluntad para dejar que el pasado defina. Ella, lentamente se deshizo de sus prejuicios. Se paró en el consejo Chambers, con los brazos cruzados, entregando un discurso que fue en parte emotivo, en parte obstinado. Desafío. Ella no es solo una sobreviviente. Él lo había dicho. Ella es un símbolo de lo que puede ser si elegimos llevarnos el uno al otro a través de la oscuridad. Y el consejo. Habían escuchado, no porque tuvieran una elección, sino porque no tenían otra opción si querían sobrevivir al alianzas cambiantes y amenazas que se avecinan más allá de las estrellas. Ahora, como el neural interfaz completó su ciclo, ella flexionó sus dedos tentativamente, una emoción de la victoria chispeando por sus venas. Y creo que puedo moverme de nuevo. Rafe sonrió, de pie para ofrecerle la mano. Bueno, entonces, ¿a qué esperas? El universo no se salvará a sí mismo. Ella tomó su mano, estabilizándose, pequeña risa escapando de sus labios. Tú haces un terrible orador motivacional. Él, encogido de hombros. Por eso soy mejor en cuidar a la gente que dar discursos. Sus risas llenaron la habitación. Un sonido tan ordinario pero tan poderoso en una galaxia donde la esperanza era a menudo una brasa frágil. Juntos dieron un paso hacia el futuro. No solo como guerrero y sobreviviente, pero como socios que habían redefinido lo que fuerza significaba. Más allá de las ventanas, las estrellas brillaban con luz antigua, dando testimonio de una revolución silenciosa. Ya no era una carga ni una responsabilidad, ella era una faro, prueba de que incluso en el frío, la inmensidad del espacio, la conexión podría lleva el peso de los mundos. Y con Rafe a su lado, las estrellas mismas. Parecía un poco menos distante, un poco más al alcance.